Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Hoy regresamos al tema de las conspiraciones, al tema de los Illuminati, las sociedades secretas, pero también vamos a tocar un punto muy interesante sobre estas sociedades secretas. Al principio vamos a dar un recorrido por sus orígenes, las persecuciones que tiene varias de las sociedades secretas más fuertes, como los templarios con la iglesia, cómo se van transformando esas sociedades secretas con la apertura del conocimiento, con la apertura de la religión, y se van haciendo más selectas con la industria, con la generación de los bancos, el dinero. También se forman otro tipo de sociedades secretas, también acompañadas por familias que forman sus sociedades secretas para su misma protección. Vamos a hablar también de un tema muy interesante junto con este tema que rodea a los Illuminatis, que más allá de la verdad o si existen o no existen, lo que sí está pasando es que hay una manipulación, por los medios, por la música, a través de imágenes, a través de ciertas conductas que se manipulan a los jóvenes, sobre todo a los niños, que es la edad muy fácil donde una persona se puede manipular, donde se le pueden sembrar ideas alrededor de en la infancia, de los 6, entre los 10 años. Y hay una cosa muy preocupante también que se ha visto, que ha crecido en los últimos tiempos, que es la hipersexualización de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la tele, las muñecas, los juegos, los mismos programas de televisión, los niños están asumiendo conductas sexuales, por decirlo, bailes, vestimenta, no apropiada para su edad. Ni no hablamos de un tema moralista, lo hablamos de un tema social. También tendremos Top 10 y la última historia de la noche. Comenzamos. Orígenes de las sociedades secretas. En su sentido más amplio y neutral, una sociedad secreta es un conjunto de personas reunidas para un fin determinado. Deben permanecer ocultas a los ojos de los demás. Con el propósito de mantener esa calidad, sus miembros se comprometen a guardar con celo toda la información sobre sus principios y acciones, por lo regular bajo juramento y con la advertencia de ser expulsado por traicionar la causa. En algunos casos, la indiscreción puede recibir castigos tan severos como la muerte. Dentro del concepto que por siglos ha cautivado a la gente y despertado su fantasía, tiene cabida agrupaciones de distintas clases e intenciones. Algunas solo se reservan cierto tipo de información que consideran especial y privilegiada. Otras tienen propósito de destrucción, dominio y poder. Y las hay inocuas e ingenuas. Hoy las sociedades secretas han adquirido un rango y carácter diferente a las antiguas, aunque con ciertas semejanzas, como la doctrina esotérica, solo conocida por sus miembros. Por un lado, están aquellas fundadas en la participación de sus integrantes en ceremonias durante las cuales se celebran los misterios del culto de una divinidad. Por otro lado, se encuentran las sectas religiosas que daban a sus prosélitos enseñanzas esotéricas después de someterlos a ciertas pruebas rituales. Comenzamos con universos. Este tema siempre ha sido muy intrigante porque para muchos los Illuminati son una realidad, para muchos los masones son un peligro, para muchos otros hay sinfín de sociedades secretas que están involucradas en este tema y que son un riesgo para nosotros. Pero también, como vamos a ir viendo a través del programa, estas sociedades secretas no solo son estas que algunas rayan entre lo imaginario y la ficción, algunas vistas como en esta película, sino también las llamadas cárteles de empresarios, que vienen siendo sociedades secretas, pero más bien son ciertos cárteles que dominan la industria del petróleo, la de los bancos, la de los medios, y ellos también han formado núcleos muy, muy estrechos donde controlan muchas cosas que nosotros, la población, tiene que asumir, como las cuentas, como el valor del dinero, como lo que vemos y como lo que escuchamos a diario. Eric, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches. Eric, para empezar un poquito, lo acabamos de ver ahorita en la cápsula, las sociedades secretas se forman, lo comentamos el martes en la radio, se forman para ir protegiendo grupos, familias, conocimiento, poder. Así es como se empiezan a formar las primeras sociedades secretas. Se forman las comunidades, se forman los pueblos, pero las personas que van obteniendo cierto conocimiento, cierto poder, obviamente no lo quieren compartir porque eso cuesta trabajo obtenerlo.
Sí, mira, las sociedades secretas vienen desde tiempos inmemoriales, o sea, hablamos de que el cristianismo tiene 2000 años y las sociedades secretas podrán tener 4000 años. Muchas de ellas vienen con un linaje, con un conocimiento muy extenso, con libros muy antiguos que establecen ritos, que establecen rituales, que establecen cierto tipo de conocimiento, que en su principio, como era lógico, muchos de los grandes preparados, de las personas más destacadas que había en ese momento en la sociedad, formaban o era el núcleo principal de esas sociedades secretas, y como lo dice su nombre, tenían que mantenerse ocultos por diferentes razones. Y hay que recordar algo muy importante, a veces nos olvida un poco eso, pero nomás a partir de hace 2 siglos, la educación no era abierta para todo mundo, no todo mundo podía ir a una escuela, no todo mundo podía ir a una universidad. Las universidades en algún punto eran sociedades secretas literal, donde pocos privilegiados podían ir a obtener conocimiento sobre algo, y lo mismo eran los talleres, los mismos masones, como empezaron sus talleres de arquitectura, los talleres de carpintería, eran pocos los que podían entrar a aprender con un maestro. Aprender, se guardaba celosamente el conocimiento para muy pocos. Y no solamente eso, sino que a través de los tiempos se comenzó a mezclar la parte de la sociedad secreta con el hecho de que perteneces o sea satánico. Claro. Obviamente habían intereses de núcleos o de grupos que todo lo que tú no conoces, todo lo que te causa sensación, todo lo que te causa alarma, todo lo que parece malo tiene que ser satánico. Y no hablamos de luciferiano, hablamos de satanismo. Y lo más curioso, lo más irónico es que la mayoría de esos grupos secretos ni siquiera creen en Satán. Entonces, ¿cómo llamas a alguien satánico de algo que ni siquiera cree? Claro. Entonces es medio confuso el asunto en ese punto. Así es. Vamos a ver la siguiente cápsula que habla un poquito de eso, de cómo hay un momento donde se separan o se renuevan estas sociedades secretas a partir de ciertas nuevas tendencias, como lo fue el cristianismo. Vamos a verlo. La situación cambió radicalmente con el surgimiento de la doctrina original de Jesús. Sus enseñanzas no apelaban a ningún tipo de revelación secreta. Los principios y reglas de la nueva religión se manifestaban abiertamente ante aquellos que quisieran convertirse. Cristo predicaba en las plazas públicas y los cerros, entraba a las casas, abordaba gente que iba andando y se enfurecía con los mercaderes. El bautismo y la comunión se instituyeron ante los ojos de todos. No se trataba de someterse a un rito de iniciación, sino de suscribir un código formal de conducta y una serie de creencias bien organizadas sin requerir ningún tipo de experiencia especial más allá de los afectos y razonamientos cotidianos. La fe acontece como un misterio, pero no es un secreto. A pesar de ello, como reflejo del amor humano por lo oculto, en ese mismo momento aparecieron figuras y grupos de acuerdo con los cuales la revelación era la clave de poderes maravillosos que se oponían a la creencia más bien simple, según esta perspectiva de los fieles comunes. De acuerdo a estas tradiciones, el propio Jesucristo se convirtió en una fuente de doctrinas secretas. Uno de los ejemplos más elocuentes es la llamada revelación de Hermes Trismegisto, y en general lo que hoy conocemos como gnosticismo cristiano. Cuando hablamos normalmente nosotros de fe, de religiones, no atacamos la fe ni la creencia de las personas, atacamos las estructuras, atacamos las decisiones de las personas que toman, como cualquier humano que somos nosotros. Los humanos somos humanos y los dioses están en otro lugar muy aparte de nuestras decisiones. La iglesia, cuando empieza a formarse ya como institución grande, cuando empieza a haber papas, cuando empieza a ver el Vaticano, y cuando empiezan su conquista, porque es una conquista, empiezan a tachar todo lo que no es de ellos, todas las grandes culturas paganas y grandes culturas antiguas de satánicas. Todo lo que no es de ellos es en contra de ellos. Y en este momento, obviamente, mucho de este conocimiento que todos los antiguos, los sacerdotes, los chamanes empiezan a ver amedrentado, empiezan a ver que se está extinguiendo, empiezan a hacerse secretos. Lo mismo que pasó con la brujería, que no era más que gente que quería conservar conocimientos de herbolaria, conocimientos muy antiguos, y practicarlos como ellos siempre habían hecho. La iglesia mal confunde en su histeria que generó en toda esa época, y lo que se genera es una cacería de brujas sin lógica, cuando lo único que se quería preservar eran conocimientos arcanos y antiguos. También es así que muchas de las sociedades secretas, como el caso de los mismos templarios, donde no solamente guardaban muchos secretos, sino que adicionalmente eran el banco el principio del Banco del Vaticano. Claro.
manejaban todo lo que era, antes no se podía manejar como se maneja ahora el dinero, y ellos tenían un sistema, habían montado un sistema en el cual usted iba a la ciudad donde iba a partir, ahí les dejabas el depósito de dinero y ya les daban como un boleto, un pagaré, por así decirlo, viajaban con ese y al lugar donde iban había otro templario que ya les podía dar el efectivo. Esto le dio mucho poder y a la iglesia le comenzaba a molestar no solamente el hecho de ese poder económico, sino que también el conocimiento que se rumora que los caballeros templarios llegaron a tener. Entonces los acusa de satánicos. Claro. Es muy importante. La caída de los templarios viene acompañada del gran poder que empiezan a tener, de su gran capacidad de crear nuevas formas. Los primeros bancos, el primer banco como tal lo crean los templarios, y eso le pesa mucho al Vaticano, le pesa que está ganando demasiado poder. Asimismo, lo que se rumora o se cree, como una leyenda posiblemente, es que los templarios construyen su templo encima de lo que serían las ruinas del gran templo del rey Salomón, y ellos cavaron cientos de túneles y habrían encontrado algo que obviamente el Vaticano quería. De ahí viene el fatídico Viernes 13, donde deciden acabar con todos los templarios y quedarse con los tesoros. Y de ahí viene otro cambio en el Vaticano, y de ahí estas sociedades secretas como los templarios, o que no eran sociedades secretas, más bien eran monasterios, pero que a partir de ese punto se vuelven sociedades secretas, protegiendo lo que ellos pensaban que realmente era la educación de Cristo, o la palabra de Cristo, de una forma diferente, no como la venía manejando el Vaticano. Entonces lo que hacen es volverse a esconder y practicarla en secreto. Sí, de hecho, los templarios, los cátaros, todo este tipo de sociedades que guardaban mucho conocimiento, comienzan a ver cómo se convierten en amenaza. El primer título que les dan es satánicos. Después, más adelante, viene la parte de la persecución de la iglesia contra todos estos movimientos, como bien lo dijiste, pero definitivamente a partir de ahí se da ese rompimiento entre iglesia y sociedades secretas. Sociedades secretas que hoy en día vemos como el mismo Vaticano pide disculpas, reconoce que hay mucho conocimiento que han heredado, mucho conocimiento que ellos tienen, y que ahora se está volviendo a ir sobre esos pasos durante mucho tiempo, porque ellos lo quitaron, lo catalogaron de satánico. No, nos equivocamos, no es tan satánico, es que en realidad las cosas no son así. Así es. Vamos a la siguiente cápsula, que habla de cómo en la época moderna, cuando empieza la era industrial, cuando empieza el dinero, cuando empiezan las grandes corporaciones, estas sociedades secretas pasan a ser de familias, de criminales y de otras personas que empiezan también a buscar las sombras para protegerse. Vamos a verlo. Sociedades secretas modernas. Las sociedades secretas adquirieron un rango distinto en la época moderna, cuando la profunda crisis en la civilización exigió la formación de grupos para resistir las consecuencias de la creciente industrialización, los grandes aparatos de poder, los abusos del Estado sobre sus ciudadanos, las amenazas que según esto implicaba la llegada de personas ajenas procedentes de otros países. A partir del siglo XIX surgieron asociaciones políticas secretas y agrupaciones económicas clandestinas que trataban de defender intereses materiales en su presente. Entre los ejemplos clásicos suelen citarse a los Carbonari en Italia, que aparecieron en la época de las guerras napoleónicas con el fin de expulsar a los invasores del territorio. En el siglo XIX, las sociedades secretas se convirtieron en medios para fines negativos, no solo los del crimen organizado, sino de la intolerancia política, racial y religiosa en sus diversas formas. Las conspiraciones están ante nuestros ojos, pero la gente suele prestar más interés a las elaboraciones ficticias. Hay que destacar que, con base de factores psicológicos, la invención de sociedades secretas ha sido una herramienta de excepcional utilidad para la manipulación política. Algunos íconos del panorama musical llegan a triunfar en todo el planeta, teniendo millones de fans incondicionales y fervientes seguidores en los 5 continentes. Esto los convierte en canales muy eficientes para transmitir mensajes o ideologías. Son los gurús del siglo XXI. Las sociedades secretas y grupos de poder que operan por encima de los gobiernos utilizan constantemente estos canales para llenar nuestro subconsciente con mensajes subliminales, a veces en forma de símbolos, como es el emblemático ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, famoso ícono Illuminati masón que aparece en el billete de $1, formado por una pirámide coronada con un ojo en una cúspide separada de la base. La pirámide cuya cima, la élite, es esclarecida por el ojo de la conciencia, el ojo de Horus o ojo de Ra, que lo ve todo y domina una base ciega, hecha de ladrillos idénticos, o sea, la población. Una pirámide truncada que no se mezcla con la pirámide superior que alberga el ojo iluminado, puesto que está separada, literalmente truncada. Continuamos con Universos Desconocidos. Les recordamos que también estamos en Facebook, que es Universos Desconocidos TV, Universos Desconocidos TV. Ahí nos puede escribir, nos puede mandar sus comentarios sobre el tema que estamos tocando el día de hoy.
Eric, la música es yo creo que uno de los temas centrales cuando se habla de Illuminatis, de sociedades secretas, que están controlando o que están manipulando a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, porque por ahí se empieza. Obviamente alguien ya grande es muy difícil de manipular, y normalmente es a través de esta música, la música pop, donde se crean artistas reciclados, uno tras otro, se les indica cómo vestirse, cómo cantar, qué es lo que tienen que sonar, cómo está la moda. Y curiosamente, a partir de posiblemente de los 80s más o menos, ahí la música pop se vuelve popular y empiezan a usar imágenes, por así decirlo, ocultistas, imágenes de sociedades secretas. Antes ya había visto, o había habido antes en movimientos de grupos de rock, Led Zeppelin, pero era gente que sí estaba metido en cierto conocimiento ocultista y sabía más o menos qué hacía. Pero aquí empieza a haber una nueva moda que parece ahora, sobre todo en esta última década, una moda de que artista nuevo que sale siempre tiene que estar cargado de estos símbolos. Sí, hay de todo en esto, Chuck, porque, por ejemplo, ves a Madonna, hablando de artistas de los 80s, y Madonna es una persona que siempre, una de las artistas que más símbolos ha cargado, utilizando desde la pirámide truncada, el ojo de Horus, etcétera. Pero no podemos negar que en los últimos años la industria del medio ha logrado identificar que existen ciertas notas vibratorias que pueden lograr cierto control mental sobre las personas, y sobre todo si estás en una etapa adolescente. Entonces, este tipo de música, y sin sonar a una persona que puede tener alguna en contra de este tipo de música, todo lo contrario, pero sí es muy claro que este tipo de música, dependiendo cómo sea, sobre todo la música fuerte, ocasiona ciertas manipulaciones a nivel cerebral. Así es. Quiero que producción de favor nos pueda poner de una vez más el video que estábamos viendo ahí, se nos pone ahí en un recordito el video, porque salen, y lo vamos a estar viendo ahorita en pantalla, algunas imágenes curiosas. Este es un video de Madonna de los 80 y se puede ver cómo sale la pirámide truncada. Correcto. La famosa pirámide masónica, más que Illuminati masónica. Y empieza ahí, vamos a ver más adelante el dije que agarra la Estatua de la Libertad, esa puerta con el 1313, que también son números cabalísticos. Todo lo que uno ve que pareciera estar como puesto al azar, jamás está puesto al azar. Está puesto por algo y está preparado por la gente que conoce cómo funcionan estos símbolos. Lo habíamos comentado también, las posturas de las manos, ciertas posturas del cuerpo también generan reacción en el subconsciente humano. Sí, inclusive el ejemplo más claro de eso que acabas de mencionar es el mismo Hitler, que utiliza su posición rúnica en el saludo del Heil, sí, que ese básicamente lo que causaba es sumisión, ¿no? Entonces la gente que estaba viéndolo le rendía pleitesía, ayudado también por la ayuda de una runa que él hacía, ¿no? Pero efectivamente, y no solamente Madonna, hoy en día vemos a Lady Gaga, vemos a otros artistas utilizando estos símbolos, definitivamente con alguna intención. Sin embargo, digamos que el rey, en muchos ámbitos, pero en ese también, utilizando más símbolos ocultistas, fue el mismo Michael Jackson, ¿no? De Michael Jackson vamos a ver, vamos a hacer un programa después, porque obviamente todo lo que viene a la teoría de Michael Jackson y todo el simbolismo no nos va a alcanzar para una cápsula. Sí, es correcto. Vasto, es totalmente enorme Michael Jackson, cosa que queremos tocar en un solo programa, porque aparte sabemos que hay mucha gente que lo admira, pero hay mucha historia sobre él. Pero si producción también nos tiene más videos de los que hemos preparado con artistas nuevos, sobre todo a mí me interesan los artistas nuevos, porque Michael Jackson parecía ser de los primeros que sabían, si no él, posiblemente la gente que lo manejaba detrás, qué hacían. Pero ahora pareciera que cualquier artista nuevo que sale sin ton ni son empieza a atascarse de estos símbolos. Vamos a ver, este video es de estas nuevas cantantes, creo que es esta chica, es Rihanna, que en todos prácticamente, o es Beyoncé, bueno, la verdad no las ubico bien, Beyoncé, salen en todos sus conciertos, tanto Beyoncé como Rihanna, ataviadas con puros símbolos normalmente de sectas y de sociedades secretas. Podemos ver las pirámides, podemos ver ella como una sacerdotisa. Todas estas imágenes están recargadas en sus conciertos. Sí, aquí lo interesante, y volvemos a lo mismo,
es que todos estos símbolos, muchos de ellos tienen significado o consecuencias, inclusive como lo estábamos diciendo en la misma música. Obviamente, como bien lo dices, puede ser que el artista esté totalmente ignorante de lo que está haciendo, pero las personas que están atrás sí saben lo que están haciendo. Así es, ahí, si me pueden frisar un poquito en lo que salió de Rihanna, también lo busco, producción de favor, hay una parte ahí donde este video se le criticó mucho a Rihanna porque era como una sátira sobre esta persecución que se le hacía a los Illuminatis, y donde se ve pasar todas estas letras atrás de ella. En una de ellas pasa un letrero que dice princesa de los Illuminatis. Eso es a mí lo que me parece curioso. Ahorita lo vamos a ver. Justamente ahí es donde pasa y dice Princess of the Illuminati. Así puede leer exactamente. Correcto. Pareciera que, como lo habíamos dicho, si tú quieres que las cosas sucedan o no las quieres ocultar, ponlas en la cara, ¿no? Y parece que te lo lanzan y te lo lanzan. Si es queriendo manipular a alguien, no nos estamos dando cuenta de que lo están haciendo a descaro. Y si lo están haciendo como burla, también los jóvenes no están dando cuenta que se están burlando de ellos, mostrando estas imágenes simplemente para vender, vender y vender y vender, ¿no? Así es, hay que tomar en cuenta también, y lo dijimos el martes en el programa, hay que tomar en cuenta y hay que hacer un sesgo entre lo que es Illuminati como grupo secreto, y otra cosa es los miembros que forman el grupo Illuminati, de los cuales no podemos culpar a los mismos Illuminati. Porque no podemos culpar, por ejemplo, los Rothschild, que son Illuminati, que se saben que se han declarado, que son banqueros, que están en la orbe impulsando todo lo que es la economía mundial, el famoso nuevo orden, pero no podemos decir que los Illuminati es lo que ellos piensan. Claro. Esa es la parte que tenemos que tener clara, y no por eso podemos acusarlos de solamente satánicos por estar ahí, pero sí de que hay un grupo que sí le interesa agarrar todos estos símbolos, revolverlos y utilizarlos en su vía y para su provecho. Ya que hay que entender también que muchas de las cosas que podemos ver atacando es si yo como grupo, y lo estamos viendo también, y lo hemos hablado muchas conspiraciones, el gobierno americano nos ha hecho creer que todos los musulmanes son nuestros enemigos y todos son terroristas, haciendo lo mismo que hacen ellos posiblemente, claro, atascándonos de una imagen de sociedades secretas que posiblemente lo que estén haciendo es lo contrario, preservar el conocimiento de la humanidad, y lo que hacen estos grupos de poder es que nosotros nos volvamos en su contra. Así ha sucedido muchos años y ha sucedido muchas veces, y lo comento eso porque el gobierno americano empezó con los rusos, estuvo con los chinos, ahora con los musulmanes, y nos llenan de películas. Tenemos a Rambo, tenemos a las famosas películas estas de Rocky, tenemos apenas la de American Sniper, esta película, y todo es llenarnos de la imagen que ellos son los grandes salvadores y que los otros son los malos. Y no solamente los americanos, lo hablamos también el martes. Vemos el claro ejemplo de una guerra en Hollywood entre por ejemplo, Dan Brown, cuando saca la película El Código Da Vinci, donde hay un claro ataque, y donde la iglesia se siente tan atacada que la primera instancia es repelerlo, desacreditarlo, y no lo logra. Más bien logra el efecto contrario, y donde se da cuenta la recomendación es combatan fuego con fuego. ¿Qué es lo que hacen? Ellos como iglesia, el Vaticano financia la película de Ángeles y Demonios, y ahí aprovechan para darle una manipulación que no era, para ponerlos Illuminati como que si fueran la peor cosa del mundo, ¿no? Claro. Producción, si tenemos otro video de los que probamos ahí, uno de Daft Punk, ese video me parece muy interesante, creo que está muy bien planeado y está muy bien hecho la sátira. Este no es, pero aún así lo vemos. Es a lo que voy, o sea, el exceso ya durante la última década posiblemente de esta imagen y de Illuminati, porque ni siquiera está trabajada con la ideología real de lo que es. Lo hemos dicho, la gente que está dentro de la sociedad secreta, la gente que conoce de alta magia, sabe cómo se usan los símbolos y saben por qué está. Esto más pareciera ser entre una moda y un alguien o un grupo de personas que sabe por qué está poniendo esas imágenes, y si no es posible para controlar, es para enemistar y para distraer. Y como lo sabemos muchas veces, si tú tienes a toda una juventud, a toda una gente viendo videos, viendo a ver qué sale, tú por atrás te puedes estar devorando el mundo. Correcto, así es. Y bien lo dices, o sea, ya automáticamente cuando ves una pirámide truncada,
o ya ves un ojo de Horus, automáticamente dices Illuminati. Y no necesariamente debería ser así, pero la manipulación ha llegado a tal punto que cuando ya ves esos símbolos, automáticamente lo ligas con Illuminati o lo ligas con la masonería también. Y bueno, es que no podemos pensar que sea así. Lo oculto, la mejor forma de tener las cosas ocultas es presentársela a todo el mundo. Si yo oculto algo, créeme que yo voy a saber qué es. Y desde tiempos inmemoriales la mejor forma de esconder las cosas es ponerlas a las vistas de todo el mundo. ¿O es que nadie ha entrado a una iglesia católica y se ha puesto a pensar por qué hay más de una iglesia que tiene el ojo de Horus? ¿O por qué tienen una pirámide? ¿O por qué tienen un pentáculo? Sí. Y si se supone que va contra eso. Bueno, la respuesta lo podría llevar a muchos caminos interesantes. Sí, de hecho hay mucha imagen, lo comentaste bien, la pirámide, que es hasta mucha gente que ha tenido las visiones de Dios, lo han descrito como una pirámide de rayos de luz, la misma cruz que viene de la cruz del zodiaco, etcétera, 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 son simbología muy, muy antigua. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también provienen desde los sumerios, provienen desde los egipcios, y es simbología muy antigua que hemos ido adaptando, pero como en nuestra relación está hecha para el bien ahora, no nos causa ese efecto como ahora lo tenemos con la simbología exactamente Illuminati. Lo mismo pasa con la suástica. La suástica ha existido en todas las civilizaciones como marcándole el sol naciente, el renovarse de una sociedad. Alguien decide torcerla y usarla de mala manera, y ahora cualquiera que se le vea con una suástica que no sea la nazi, hablo de una suástica, es satánico, nazi y racista. Neonazi, racista. Y vuelvo a repetir lo que dije al inicio del programa. De la era cristiana llevamos 2000 años. De la era no cristiana son 4000 años antes. Así que apenas llevamos la mitad de lo que antes éramos. No podemos borrar lo que la humanidad vivió, creó, entendió y conoció con solamente la mitad de lo que llevamos. Claro. Y hay que respetar, o sea, realmente yo no puedo crearme una sociedad secreta y decir que la sociedad secreta es la culpable de todos los males del mundo. Yo con esto no estoy diciendo de que no haya, y vuelvo a repetir, personas que formen parte de esas sociedades que se han reconocido así y que están haciendo cosas que no deberían de estar haciendo. Así es, así es. Vamos a ver el top 10, la primera parte de nuestro top 10, y vamos a regresar a profundizar sobre sociedades secretas, sobre cárteles del dinero, de los medios, del petróleo, que son posiblemente los que realmente estén detrás de toda esta manipulación. Continuamos. Top 10. 10 barcos que desaparecieron sin dejar un solo rastro. 10. El USS Wasp. Han existido varios barcos con el nombre de USS Wasp, pero el que desapareció en 1814 es sin duda el más misterioso. Construido en 1813, fue construido para la guerra. Era muy rápido, ágil y cargaba 22 armas y una tripulación de 170 hombres. La tripulación era comandada por el veterano Johnston Blakely. Peleó en 13 batallas, de las cuales salió victorioso, y se convirtió en un barco clave para la Marina de los Estados Unidos. El 22 de septiembre de 1814, el Wasp capturó al barco británico mercante el Atlanta. Normalmente lo hubieran quemado, pero este barco tenía un gran valor, así que decidieron llevarlo a uno de sus puertos. El USS Wasp fue visto por última vez por un barco mercante sueco dirigiéndose a aguas del Caribe. Después de esto jamás se volvió a ver. Muy probablemente se hundió, pero ni el barco ni su tripulación fue vuelta a ver con vida. 9. El SS Marine Sulphur Queen. El barco conocido como el Marine Sulphur Queen era un tanquero de 160 metros usado para transportar petróleo durante la Segunda Guerra Mundial. Después fue transformado para transformar azufre líquido, una tarea que requería que sus tanques estuvieran a una temperatura muy alta. Las fugas de azufre eran tan comunes que la tripulación solía ignorarlas. El barco en sí estaba en condiciones ya deplorables, pero continuó con su trabajo hasta 1963. En febrero, 2 días después de cargar azufre en Texas, el Marine Sulphur Queen mandó su ruta por radio. Todo parecía normal. Después de esa comunicación, el barco desapareció. Algunas teorías indican que el barco pudo haber explotado, algunos más creen que desapareció obra de los misterios del Triángulo de las Bermudas, pero los más escépticos creen que simplemente el casco del barco cedió y se hundió en el mar. Nunca se recuperaron los cuerpos de los 39 marineros. Solo un salvavidas y una pieza del letrero que decía azufre fueron recuperadas.
8. El USS Porpoise. Construido en la era dorada de los barcos con velas, el Porpoise tenía 2 mástiles que usaba 2 diferentes velas, algo muy poco común. Al principio fue usado como un cazador de piratas. Después de varias largas exploraciones bajo el comando de Cadwalader Ringwald, el Porpoise ayudó a confirmar la existencia de la Antártica, pero se vio involucrado en un incidente internacional cuando no fue en rescate de un barco francés en problemas. Después del incidente, partió hacia aguas del Pacífico Sur, recargó sus bodegas en China y salió en septiembre de 1854. Jamás se volvió a ver. No se sabe si su tripulación se encontró con mal clima y el barco fue destruido por un tifón. 7. El FB Andrea Gale. La barcaza pesquera, el Andrea Gale, fue construido en 1978 y perteneció a una compañía en Massachusetts con una tripulación de 6 hombres. Estuvo en servicio por 13 años antes de desaparecer en un viaje a Terranova. La Guardia Costera lanzó una búsqueda, pero fue imposible hallarlo. Solo pudo hallarse su localizador satelital. Hoy en día se cree que pudo haber sido hundido por una tormenta por los remanentes del huracán Grace. A esta rara formación se le conoció como una tormenta perfecta, un huracán formándose dentro de una tormenta. Es posible que se encontrara olas de más de 30 metros. La última transmisión de radio del capitán fue: ya viene, chicos, y viene muy fuerte. Esta historia fue escrita en un libro y después adaptada a la película del mismo nombre, La Tormenta Perfecta. 6. El SS Poet. Al principio fue bautizado como el general Omar Bundy y transportaba tropas durante la Segunda Guerra Mundial. Después transportaba acero y en 1979 fue adquirido por la Corporación Eugenia de Hawái y sería rebautizado como el Poet. No hubo nada misterioso en el último trabajo del Poet. En 1979 sus compartimientos se llenaron con 13.500 toneladas de maíz y tenía que llevarlas de Filadelfia a Port Said en Egipto. Un viaje de rutina, pero el Poet nunca llegó a Egipto. Su última comunicación fue solo a 6 horas de abandonar Filadelfia, cuando un oficial se despidió de su esposa. El Poet faltó en su reporte de las 48 horas y jamás se volvió a tener comunicación con él. La compañía Eugenia no reportó la desaparición sino hasta 6 días después. Jamás se volvió a ver el Poet, nunca más. Top 10. 10 barcos que desaparecieron sin dejar un solo rastro. Para muchos es difícil aceptar que existen fuerzas oscuras que operan en los medios, en Hollywood, la televisión y en la música. Gran parte de esto se puede comprobar al ver en los casos de pedofilia y abuso ritual que emergen cada cierto tiempo. Lamentablemente, muy pocas celebridades han salido a hablar sobre este tema, que es claramente encubierto por la élite Illuminati y su necesidad de crear víctimas monarca. La pedofilia tiene un propósito en las sectas secretas de los grandes poderes de la industria del entretenimiento. Es parte de una programación para lograr una disociación de personalidad en las víctimas y así poder insertar entidades en forma de alter egos para diferentes propósitos. Este es un tema muy serio, la verdad. A mí sí es uno de los temas que me preocupa y uno lo piensa demasiado. Es un tema donde la conducta de nuestros hijos, la conducta de nuestros niños, de nuestra juventud se ha venido modificando y no para bien. No quiero hablar del tipo moral muy moralista extremo, sino más bien social, entendiendo que no está mal que nuestros hijos vistan de alguna forma o se comporten de alguna forma mientras uno piense que están correctos. Estamos hablando de las personas que están atrás de esto. Una persona que crea una línea de juguetes, una línea de programas donde los niños son vistos como objetos o se les pone conductas muy sexuales. A mí me preocupa la persona que está atrás viendo eso y no el niño que está recibiendo. Aparte el niño que va a tener conductas. Realmente toda la estructura es preocupante, ¿no? Porque no es solamente, como tú dices, el hecho de que haya alguien atrás manipulando, sino que el niño que forma parte de ese círculo también está en riesgo. La pregunta es, ¿cómo hemos podido llegar a ese punto? Donde llegamos y ya no solamente nos conformamos con un concurso de belleza, llámese como se llame, de personas adultas, sino también, como por ejemplo, ver concursos de niños, que hace poco estuvo en debate si se permitían o no se permitían en el país. Y más allá de si se permiten o no se permiten, es cuál es el objetivo que eso conlleva atrás. Porque como tú dices, no hay que ser muy moralista, pero definitivamente ahí se ven cosas muy oscuras en la manipulación de ese tipo de situaciones para lograr otras cosas. Claro, de hecho, ahorita vamos a ver una cápsula, un video de una de las estrellas de cine de los 80 que habla con palabras muy fuertes sobre estas conductas sobre la pedofilia que existe en este medio, de lo que es el medio artístico, el medio de Hollywood, el medio de televisión.
Y también buscando en el programa el día de hoy, buscábamos notas, información y veíamos tiendas departamentales que vendían ropa interior, como hilos, como tangas para niños de entre 6 y 10 años, maquillajes, muñecas que ya traen ropa. Obviamente que uno cuando las ve es ropa para gente que trabaja en lugares de diversión para adultos, en lugares para adultos. A mí me parece muy confuso quién quiere vestir o por qué quieres vestir a los niños de esa forma, con ligueros y demás, ¿no? Me parece muy confuso y hasta un toque enfermizo. Esa es mi opinión. Les recuerdo también, ahí estamos en Facebook, Universo Desconocidos TV, para que ustedes nos opinen y nos den su opinión sobre este tema, que es un tema fuerte, delicado, pero como todos los que se tocan de este tema, con la pederastía, con el abuso de niños, siempre se acaba lavando, sobre todo cuando viene de rasgos de poder. Lo hemos visto con los medios, con la gente de poder de Hollywood, y lo hemos visto con el mismo Vaticano, que cuando ha habido estos casos fuertes de abusos de infantes, son enterrados y nadie más vuelve a saber nada de ellos. No podemos perder de vista una cosa: este mundo va a ser feliz de que nosotros como humanos nos quedemos aquí en una situación retrógrada, buscando siempre las cosas que no están bien. Llamémoslo pecado, llámelo como tú quieras, en lo que tú creas. Pero si nosotros seguimos en esa instancia buscando del mundo y haciendo lo que el inconsciente colectivo, donde va la masa, y seguimos impulsando eso, nunca vamos a avanzar espiritualmente, nunca vamos a tener un renacimiento. Entonces queda en cada quien qué valores le inculca a sus hijos, pero sí es cierto que definitivamente hay detrás un grupo poderoso que le interesa que tú como persona no avances y que no resurjas. Claro, que permanece abajo, lo hemos visto con la educación, lo hemos visto con la alimentación, con la salud, con todo. Vamos a ver la cápsula esta que les comentaba de este famoso artista de los 80. What childhood? I don't know what that means. I can tell you that the number one problem in Hollywood was and is and always will be pedophilia. That's the biggest problem for children in this industry. I was surrounded by them when I was 14 years old. Surrounded. Literally. Didn't even know it. It wasn't until I was old enough to realize what they were and what they wanted and what they were about and the types of people that were surrounding me, till I went, oh my God, they were everywhere like vultures. Person to blame in the death of Corey Haim, and that person happens to be a Hollywood mogul, and that person needs to be exposed, but unfortunately I can't be the one to do it. But the person that knows who did it and knows who he is watching right now, I guarantee. There was a circle of older men that surrounded themselves around this group of kids. And they all had either their own power or connections to great power in the entertainment industry. You know, there's a lot of good people in this industry, but there's also a lot of really, really sick, corrupt people in this industry. And there are people in this industry who have gotten away with it for so long. Y ya lo vamos a ver cuando hagamos el programa de Michael Jackson. Él es una de las primeras, o de varios, de los artistas infantiles que al llegar a la edad de la juventud, de la pubertad, no soportan esa carga, no soportan todo lo que vivieron, y los hemos visto acabando con drogas, acabado con problemas de alcohol, con un comportamiento totalmente diferente al que venían haciendo. Lo hemos visto ahora con estas artistas nuevas que hacían programas infantiles, llegan a la adolescencia y se comportan totalmente, literalmente opuestas, y eso parece ser que es tanta presión, es tanto abuso, tanto psicológico como físico, como sexual, que llega el momento que revienta, y muchos de ellos han acabado muertos. Sí, inclusive tiene mucho que ver dentro de eso quiénes están detrás, y volvemos otra vez. Es lo más importante, sobre todo, quiénes están detrás. Comienzas a verte nombres de familias donde vuelves otra vez y todos llegan al mismo. Aquí sí es cierto aquel viejo adagio o refrán que dice que todos los caminos van a Roma, ¿no? Claro, porque las grandes corporativos del entretenimiento son dominados solo por 3 cadenas. Solamente. 3 cadenas gigantes, y de muy pocas familias que son socios de esas 3 cadenas gigantes, son los que controlan lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nuestros hijos ven, las caricaturas que ellos ven, y realmente es preocupante el saber que solo ese tipo de personas estén lanzando estos mensajes a lo que es nuestra
nuestra juventud, nuestros niños de hoy. Sí, son parte de esa familia, de los grandes 13 familias que todos conocen, y si usted los rastrea va a llegar a esos mismos 13, donde algunos son Illuminati también. No, por supuesto, ahí es lo que hablamos al principio, en dónde empieza el mito, dónde empieza la realidad, dónde empieza la ficción, más allá si sean Illuminatis o no. Exactamente. Lo que sí sabemos es que están ahí. Sabemos quiénes son los que controlan los bancos centrales, los que controlan los bancos grandes, los grandes corporativos de los bancos, quiénes controlan el petróleo y los que están buscando acabar con todos los que les estorban, lo hemos visto en todas las guerras de Oriente Medio, los que controlan la industria del entretenimiento y cómo han ido acabando con las antiguas pequeñas compañías de entretenimiento y las van comprando y las van comprando. Lo hemos visto también con los grandes transnacionales, cómo van comprando estas megatiendas que conocemos, van acabando con el comercio de un país y lo van desechando, lo acaban, se lo devoran, y eso es algo muy interesante que algún día tenemos que hacer un programa. Esos transnacionales que llegan a un país y acaban con todo lo que hay a su alrededor, acaban con la industria, acaban con el producto interno, porque ese dinero que se estaba quedando en el país ya no está ahí. No está, se va a las familias y solo va para la bolsa de uno. Y eso es lo que realmente está pasando, llámense Illuminatis o no, sabemos quiénes están, sabemos, al final de cuentas el dinero que viene con la pirámide acaba en muy pocos. El dinero de que se va creando abajo de la base acaba en muy pocos. Y es más fácil saber cuando son pocos los que lo tienen. Así es, así es. Y lo más grave de esto, como bien lo dices, que todos sabemos quiénes son, sabemos dónde están. Aquí una seguidora nos preguntaba hace poco, Aida, que nos decía que si los Illuminatis eran satánicos. Habría que preguntarse más bien si los satánicos son Illuminatis, por ejemplo. Claro. Aunque hay un tema ahí muy interesante que también lo estuvimos atacando el martes. Más que satánicos, hay que tener la diferencia, y ya explicamos por qué satánicos no. Habría que preguntarse si más bien muchos de esos no son luciferianos, seguidores de Lucifer, como una senda totalmente aparte, ¿no? Pero sí, efectivamente esa es la mejor respuesta que le podríamos dar a Aida. Así es. Vamos a ir a ver la segunda parte del Top 10 y vamos a continuar para cerrar este programa. Top 10. 10 barcos que desaparecieron sin dejar un solo rastro. 5. El USS Conestoga. El USS Conestoga estaba comisionado como un barredor de minas en 1917. Después de que la Primera Guerra Mundial terminó, fue asignado como un barco de arrastre llevando barcos dentro y fuera de la bahía Norfolk en Virginia. En 1921 fue enviado a la Samoa Americana. La tripulación estaba emocionada del gran viaje. Salió de Mare Island, en California, donde se le realizaron reparaciones menores, y zarpó el 25 de marzo de 1921. Este desapareció en el trayecto. 2 meses después, el SS Senator descubrió restos de un bote salvavidas marcado con una letra C, y se especuló que podría ser del Conestoga. Se realizó una búsqueda en las islas cercanas, pero no se encontró a nadie. El barco y su tripulación desaparecieron en las aguas del Océano Pacífico. 4. El Witchcraft. En diciembre de 1967, Namburak decidió que quería ver las luces de Navidad desde su yate de lujo, el Witchcraft. Acompañado de su padre, Patrick Hogan, navegaron una milla dentro del océano. Alrededor de las 9 de la noche, Burak llamó a la guardia costera solicitando un arrastre a la costa, reportando que su barco se había atascado en un objeto desconocido. Burak no sonaba preocupado, sino todo lo contrario, parecía mantener calma completa. El Witchcraft tenía un fondo especial que le impedía hundirse. Confirmó su localización y le indicó a la guardia costera que lanzaría una bengala cuando se aproximaran al área, pero cuando la guardia costera arribó, el Witchcraft se había desvanecido. La guardia costera buscó por más de 3.100 kilómetros a la redonda en el océano, pero Dan Burak, Patrick Hogan y el Witchcraft se habían desvanecido sin dejar rastro. 3. El USS Insurgent. La fragata conocida como el USS Insurgent fue originalmente un barco francés. En 1799 estuvo en la famosa batalla con el USS Constellation. En una gran batalla que duró más de 1 hora, los americanos lograron que la tripulación del Insurgent se rindiera y lo renombraron el Insurgent. Fue reasignado a servir en las aguas del Caribe, donde tuvo muchas victorias bajo el mando del capitán Alexander Murray, capturando 5 barcos antes de regresar a los Estados Unidos en 1800. Después, bajo el mando del capitán Patrick Fletcher, el Insurgent fue mandado a proteger las rutas marinas de comercio del Caribe. Zarpó el 8 de agosto de 1800 de Virginia, pero nunca más fue vuelta a ver. Se especula que se pudo haber hundido en una tormenta, pero la verdad es imposible saberla.
2. El SS Ahau. Construido en 1912, el barco de carga a vapor de 44 metros pasó por muchos dueños antes de ser adquirido por la Car Shipping and Trading Company de Australia. El 8 de septiembre de 1952 navegó de Sydney con una tripulación de 8 marineros y su destino era la desolada isla de Lord Howe. Existían muy pocos riesgos en la ruta marítima, pero a las 48 horas de su partida hubo una extraña llamada de radio proveniente del barco que estaba experimentando mal clima. Esta fue la última vez que se tuvo contacto con el Ahau, y aunque se encontraba muy cerca de las islas Lord Howe, no se encontró un solo bote salvavidas. Se cree que pudo haber experimentado mal clima, incluso haber chocado con una mina, pero no se encontró un solo rastro del Ahau, el cual simplemente se desvaneció. 1. El SS Baikimo. Algunos llaman el Baikimo un barco fantasma, pero este es real y podría estar afuera hoy en día. Construido en 1911, el Baikimo era un enorme barco carguero a vapor propiedad de la Hudson Bay Company. Era usado para transportar pieles del norte de Canadá. Los primeros 9 viajes del Baikimo pasaron sin ninguna relevancia, pero su viaje final en 1931, el invierno se adelantó y el barco quedó atrapado en el hielo. La mayoría de la tripulación fue rescatada por un avión, pero algunos marinos y el capitán decidieron quedarse a bordo del barco. Un día una fuerte tormenta azotó el Baikimo y cuando esta tormenta pasó, el Baikimo había desaparecido. Un cazador avistó al barco y avisó a la tripulación sobreviviente. En las décadas siguientes el Baikimo se ha avistado en varias ocasiones en el Ártico, navegando sin rumbo en las frías aguas. La última vez fue en 1963, 37 años desde que se abandonó al capitán y su tripulación en su barco. En el 2006, el gobierno de Alaska lanzó un proyecto para encontrar el barco fantasma, pero a pesar de los esfuerzos, el barco no fue encontrado. Ahora el Baikimo se ha desvanecido por completo. Top 10. 10 barcos que desaparecieron sin dejar un solo rastro. Continuamos con Universo Conocido, estamos ya a punto de cerrar el programa. Creo que los temas y lo que hemos estado hablando es bastante controversial. Como siempre, no nos da tiempo para acabarlo todo, pero de estos que hemos venido pensando en seguir armando con lo de Michael Jackson, nos va a dar, por la amplitud que da el tema, de tocar más temas. Eric, tú tenías algo importante que decir a nuestros amigos. Sí, para todos aquellos que estén interesados, estamos comenzando un nuevo proyecto a nivel personal. Es una empresa de capacitación dirigida a departamentos de ventas. Cualquier cosa me pueden localizar a través de mi página en Facebook, Ocultismo y Misticismo, o así no a mi número de teléfono 71098422. Con mucho gusto les hablo un poquito más del tema para sus departamentos de ventas y su capacitación. Así es, Eric. Continuando para cerrar el programa y cerrar el tema, hay un video muy interesante, no sé si todos los hayan visto, pero los que no lo hayan visto les va a parecer muy interesante, del creador de Facebook, de Mark Zuckerberg. Vamos a verlo si lo tenemos. You all right? Yeah. This is a great moment in internet history. What? All right. What are we gonna do with the mic? Put it on your... All right. Put it on the collar of your T-shirt. You want some? Do you need some help? No, I'm good. All right. Okay. Mark? Sorry about the... Sorry about being warm, Mark. Nah, it's... We're not even yelling at you Yeah. yet. We're not going to yell at it. No, we're of course not. That is a warm hoodie. Yeah, no, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, my really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret Cool. cult. Look at that, making the world open and connected, stream graph platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Oh, 2010. No, it's 2010. Oh no. Como pudimos ver, esto es de lo que hablábamos. Hay gente que conoce el poder de los símbolos, el poder de la imagen, y es curioso que lo que dice Zuckerberg es que él y todo su grupo elite de empresarios o de la gente que está en la cúpula de Facebook, en toda su ropa traen bordada su símbolo, que es su meta o su misión para ellos. Es correcto, y así como está Zuckerberg, existen signos, lo mencionábamos el otro día con el lanzamiento de los famosos anteojos. Hablando de eso, justamente antes de que nos vayamos a meter en lo de los anteojos de Microsoft, también tenemos el video para que lo vean, si nos puede preparar producción. Es un video, a mí las casualidades a mí no existen casualidades. Y el día que me dijo un amigo, oye, ve los famosos lentes de Microsoft que están muy interesantes, que es la nueva tecnología que vamos a usar. Lo primero a mí que me llamó la atención cuando empecé a ver el video
fue la camisa del presentador, el que estaba narrando la presentación de los lentes, de los HoloLens de Microsoft. Entonces, en cuanto lo tenga producción para que lo veamos, me llamó totalmente lo podemos, ahí está. Y es un ojo verde, color, podemos decir, alienígena o reptil, lo que parecía ser. Y a mí lo que siempre me ha provocado cierta curiosidad. Si no quieres que hablen mal de ti, si no quieres que anden diciendo que esta es la cúpula Illuminati, si sabes que todos los de la conspiración estamos buscando los ojos, estamos buscando las pirámides, estamos buscando esa simbología, ¿por qué para la presentación de lo que va a ser tu próxima gran tecnología usas una camisa con un ojo? Y pasamos del mismo principio. Si quieres ocultar algo, preséntalo a vista y paciencia de todos, porque si lo ocultas, lo van a encontrar. Entonces, muy probablemente todo el mundo vio la presentación de los anteojos de Microsoft. Sí, si nos las ponen de nuevo, pero, para que la podamos ir viendo lo que comentamos. Dentro de la presentación no se percataron que el presentador tenía la camiseta con este ojo. ¿Y por qué la llevaba? A mí fue lo primerito que me llamó la atención. Algunos nos publicaron que puede ser el logo de una de las empresas que se dedican a hacer gráficos, de NVIDIA, pero también aún así, aunque sea el gráfico de NVIDIA, es un gráfico con un ojo que sabemos el poder que tiene el ojo en simbología. Entonces, o ya estamos volviéndonos paranoicos, o todos los que están en el poder de la industria, del entretenimiento, de las redes sociales, de los bancos, todos son Illuminati. No, algo está pasando. Inclusive tú lo dijiste, o sea, eso es un programa que hay mucho para dónde que cortar, e inclusive eso es un terreno que abarcaría solamente un programa. La simbología en los logos de las grandes corporaciones y el por qué esos logos de esas corporaciones llevan ciertos símbolos, algunos de ellos, y para qué. Así es, este tema a mí la verdad me fascina, el entender ese poder separar en donde esta realidad está de los Illuminati. Uno a veces piensa que no están cerca de nosotros, que están en la cima del poder, pero cuando uno empieza a ver, cuando uno quiere decir algo en tele, está prohibido. Cuando uno quiere comportarse de alguna forma, está prohibido. Cuando uno ve estas imágenes que te presentan la nueva tecnología, que todos vamos a traer conectados en la cabeza, conectados a internet, y te ponen un ojo. Toda la música que están escuchando los jóvenes y los niños, todos traen imágenes de los supuestos Illuminatis. Entonces, es decir, o realmente ya lo aceptamos y ya no nos importa, ya lo tomamos como moda, como diversión, o somos los pocos, los que estamos metidos acá viendo este programa, los que nos sigue brincando, los que estamos diciendo qué está pasando. Sí, lamentablemente somos una minoría, eso es una realidad, aunque este tipo de programas y lo que estamos haciendo y los pocos que somos, creemos que ya a esas alturas estamos ocasionando, porque son cada vez más personas y más personas las que llegan a entender que algo no está bien y que definitivamente hay que hacer algo. Así es, se nos ha acabado el tiempo. A mí no me resta más que agradecerles por su permanencia y por acompañarnos esta noche. Les recuerdo, métanse a Facebook, Universo Desconocidos TV, denos su opinión, es la que más nos importa saber lo que ustedes piensan. El martes a las 5 de la tarde, les recordamos, estamos en FM Globo 100.3, ahí estaremos el martes, una vez más, 2 horas con programa de radio. No me queda más que despedirme y dejarlos con la última historia de la noche. Que pasen una muy buena noche. Buenas noches. La última historia de la noche. Cuando tenía alrededor de 11 años, mi familia y yo nos mudamos a una vieja casa de 2 pisos. Era una casa enorme, muy antigua, con muchos cuartos y pisos de madera. Mis 2 padres trabajaban, así que era algo común que de vez en cuando, regresando de la escuela, estuviera un rato solo en la casa. Una tarde regresaba de la escuela y de haber tomado clases de natación, así que iba un poco más tarde que de costumbre. Comenzaba a atardecer cuando llegué a mi casa y busqué algo de comer. En ese instante escuché un ruido en el segundo piso, como cuando cruje la madera, como si alguien estuviera caminando en el pasillo superior. Pensé que era mi mamá, que ya había salido temprano y que se había puesto a seguir ordenando y decorando la casa. Le grité "madre" para ver si era ella y me respondió "sí", pero se oía lejos, como si estuviera al fondo del pasillo superior. Así que subí las escaleras y le volví a gritar "madre", y respondió una vez más "sí". Su voz provenía del cuarto más lejano en el pasillo,
que estaba en el fondo y se podía ver la puerta desde las escaleras. Comencé a caminar por el pasillo y una sensación rara invadió mi cuerpo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras me acercaba a la puerta. Llegué frente a la puerta y giré la manija y me disponía a entrar a ver a mi madre y que su presencia me tranquilizara, cuando de la parte de abajo se escuchó cómo abrían la puerta de la cocina y escuché cómo mi mamá me llamaba. Cariño, ¿ya llegaste? Y en ese preciso momento solté la puerta y me dirigí lo más rápido que pude a abrazar a mi madre. Cuando estaba bajando las escaleras, pude ver cómo la puerta del final del pasillo, a la cual yo estaba a punto de entrar, se abrió y pude ver solo por un instante algo que me heló la sangre. Aún el día de hoy no sé qué era, pero estoy seguro de que esa cosa estaba viéndome fijamente.